Hola, me llamo Valentina Ortiz, tengo 52 años y todavía me cuesta creer lo que hice. Nací en Cancún, cuando todavía era un pueblito más de pescadores que de turistas. Éramos 5 hermanos, yo soy la segunda, y si algo nunca faltó en mi casa fue el calor humano, aunque sí nos faltaran muchas otras cosas. Vengo de una familia sencilla, trabajadora. Mi papá era pescador y luego jardinero cuando se acabó la pesca buena. Mi mamá vendía lo que podía en la calle, fruta, tamales, aguas, lo que saliera. Crecimos como muchos en México, compartiendo cama, peleando por el último huevo con frijoles y soñando con un futuro mejor, aunque no supiéramos qué era eso, y yo siempre fui la más inquieta. Desde chiquita decía que quería conocer el mundo, que no iba a quedarme allí como todos los demás. A los 15 ya ayudaba a limpiar casas en la zona hotelera y a los 20, sin avisarle ni a mi mamá, tomé un camión rumbo a la frontera. Yo pensé que solo me iba por un año, 2 cuando mucho, para ahorrar algo y regresar. Pero la vida no se acomoda como uno quiere. Llegué a California con una dirección apuntada en un papelito arrugado y una mochila prestada. Tenía miedo, sí, pero tenía más hambre de futuro, hambre de que mis hermanos no pasaran por lo que yo pasé. Nunca imaginé que esa decisión me iba a costar 32 años lejos de todo lo que amaba. Y ahora, después de tanto tiempo, estoy de vuelta en México, aquí sentada en el patio de la casa de mi hermana, que ya no es la misma donde crecimos, pero huele igual a tortillas con manteca. Quiero contar esta historia, no para que me tengan lástima, ni para que me vean como una valiente. Quiero contarla porque sé que allá afuera hay muchas como yo, muchas que cruzaron con sueños y se quedaron con silencios, muchas que dejaron una parte de su alma en el camino, pensando que era por el bien de los suyos, y que un día se dan cuenta de que los años ya no se devuelven. Yo no sé grabar videos, ni sé hablar bonito. No soy de esas mujeres que saben decir todo con palabras elegantes. Yo solo sé sentir, y sentí tantas cosas en esos 32 años que si no lo saco ahora, me va a explotar el pecho. Todo cambió hace unos meses, una llamada, una voz, un suspiro largo del otro lado del teléfono. Era mi hermana, Leti, llorando, y con una frase que me tumbó como si me hubieran dado una cachetada en el alma. Valen, mi papá dice que va a cruzar la frontera, que va a ir a verte, que no se quiere morir sin abrazarte. Ahí fue donde se rompió todo. Pero antes de llegar a ese momento, tengo que contarles cómo empezó todo. Cómo fue que una chamaca de 20 años terminó pasando más de la mitad de su vida en un país que nunca la hizo sentir suya. ¿Y por qué, después de 32 años, decidí dejarlo todo? Dejar el trabajo, la rutina, los pocos muebles, los amigos que se vuelven familia, todo. Por esa frase de mi papá: la locura no es cruzar, la locura es morirme sin ver a mi hija. Y si estás escuchando esto y tienes a tu familia lejos, si estás allá trabajando como burro para mandar unos cuantos dólares cada mes, si estás aguantando desprecios y frío y miedo y soledad solo para darle una mejor vida a los tuyos, quiero decirte algo. Te entiendo más de lo que imaginas, pero también quiero que te preguntes, ¿vale la pena dejar de vivir por tanto tiempo? Yo me lo pregunté demasiado tarde, tal vez, pero no lo suficiente como para no actuar. Y hoy quiero contártelo todo. Gracias por escucharme. Gracias por darme un pedacito de tu tiempo. Y si alguna vez sentiste que tu corazón se quedó atrapado entre dos países, esta historia es para ti.
Cuando crucé, tenía 20 años recién cumplidos. Ni siquiera sabía cómo se decía hola en inglés. Mi mamá no sabía que me iba. Le dije que iba a quedarme en casa de una amiga en Playa del Carmen. Mi hermana Leti fue la única que sabía. Me dio un abrazo tan fuerte que todavía lo siento en los huesos. No me fui con Coyote. No tenía dinero para eso. Me uní a un grupo que iba con un muchacho que decía conocer el camino por el desierto, pero ni siquiera estoy segura si él había cruzado antes o no. Me llevaron en combi hasta Sonora, y de ahí empezamos a caminar. Días enteros. El calor del día me dejaba los labios partidos. En la noche me dolían tanto los pies que sentía que se me iban a desprender. Una noche pensé que me iba a morir. Tenía tanta sed y lo único que tenía era una botella con agua caliente que sabía a tierra. Pero yo solo pensaba, tú puedes, Valen, solo un poco más, es por tu familia. Cuando por fin cruzamos y llegamos a Arizona, me subieron a una camioneta vieja. Íbamos acostados, como si fuéramos sacos. Yo tenía miedo de que nos dejaran tirados, de que vinieran la migra o de que nos mataran ahí mismo. Pero no, nos llevaron hasta una casa donde nos escondieron. Era un cuarto con colchonetas en el suelo y una tele viejita. Ahí dormí una noche, sin saber qué iba a pasar conmigo. Al día siguiente, una señora llegó por mí. Era prima de una vecina de Cancún que me había prometido ayuda. Se llamaba Doña Norma. Nunca la voy a olvidar. Fue la primera persona que me dio un vaso de leche y me dijo: «Vas a estar bien, mija, ya estás aquí. Ahora hay que aguantar». Me llevó a su casa en el este de Los Ángeles. Vivía con otras 2 mujeres en un apartamentito chiquito, pero me hizo un espacio en su sala con un colchón inflable. Ahí dormí por meses. No tenía papeles, no hablaba el idioma y no conocía a nadie. Pero ya estaba del otro lado. A los 3 días, doña Norma me llevó con una señora que buscaba quién le limpiara la casa. Me pagó $40 por 5 horas de trabajo. Yo no sabía ni usar su aspiradora, pero hice lo que pude. Al final me dio un sándwich y me dijo que era buena muchacha. Ese día lloré en silencio en el baño, no por tristeza, por alivio. Pensé que iba a poder sobrevivir. Los primeros meses fueron duros, me perdía en la calle. Me daba miedo subirme al camión porque no entendía los letreros. Una vez, un señor me gritó en inglés porque no supe cómo pagar en la tienda. Me sentí tan humillada que no salí de la casa en 3 días. Pero luego me acordaba de mi papá, de cómo se partía el lomo trabajando en el sol, y de mi mamá, que vendía tamales desde las 6 de la mañana, y me decía: «Tú no te puedes rendir, Valen, no todavía». Aprendí rápido, no por gusto, por necesidad. Aprendí a limpiar casas como si fueran mías, a dejar las toallas dobladas como en los hoteles, a usar cloro y guantes sin que se me resquebrajara la piel. Empecé a tener clientas fijas, unas buenas, otras que te trataban como si fueras un mueble más, pero todas pagaban, y eso era lo que me importaba. Mandaba dinero cada semana. A veces eran solo $50, a veces un poco más. Con eso, mi mamá pudo arreglar el techo de la casa. Mi hermano menor pudo terminar la secundaria. Yo me sentía útil, aunque me doliera todo el cuerpo, aunque comiera arroz con huevo por días. Yo sentía que estaba haciendo lo correcto, pero por las noches me invadía el silencio. Ese silencio espeso que te recuerda que estás sola, que no tienes a nadie, que si te enfermas o te pasa algo, nadie se va a enterar. Dormía abrazada a mi propio miedo. Me decía a mí misma: «Un año más, Valen, solo uno más». Nunca fue un año más, fueron 32. En esa época no había videollamadas. Las llamadas por cobrar costaban un ojo de la cara.
Me mandaban cartas, fotos, alguna grabación en cassette donde oía la voz de mi mamá diciendo: «Estamos bien, mi reina, cuídate mucho. Aquí siempre te extrañamos». Y yo lloraba con esas grabaciones como si me estuvieran arrancando pedacitos del alma. A veces me preguntaba si valía la pena, si estaba haciendo lo correcto, si no me estaba perdiendo la vida mientras trataba de mejorar la de los demás. Pero una y otra vez me decía que sí, que algún día iba a regresar, que todo este sacrificio iba a valer la pena. Ese primer año en Estados Unidos me cambió, me hizo más fuerte, sí, pero también más dura, más desconfiada, más silenciosa. Tuve que crecer de golpe, aprender a protegerme, a desconfiar de promesas, a caminar con la cabeza baja sin llamar la atención. Y aunque a veces sonriera, por dentro tenía un hueco que no se llenaba, porque en cada cumpleaños de mi mamá yo estaba lavando baños. En cada Navidad estaba limpiando casas de gente que ni sabía mi nombre. Tenía 20 años. Un bolso prestado, un miedo que me quitaba el sueño y un corazón partido entre dos mundos. Y aún así decidí quedarme. Porque el amor por los míos era más grande que el miedo. Porque creí que algún día todo este sacrificio iba a tener sentido. Y ahora, tantos años después, todavía me cuesta hablar de esa época sin que se me cierre la garganta, porque lo que se vive al principio nunca se olvida. Los primeros años fueron los más duros, no porque me faltara comida, ni porque no tuviera dónde dormir, sino porque sentía que cada día me arrancaba un pedazo de lo que era. Me levantaba a las 5 de la mañana, siempre. Aunque no tuviera trabajo ese día, me despertaba temprano porque así me habían criado y porque ese era el único momento del día donde podía llorar a gusto, sin que nadie me viera. Después me lavaba la cara, me ponía la ropa más decente que tenía, que casi siempre era la misma, y salía a buscar trabajo. A veces limpiaba 3 casas al día, a veces solo una, y me tocaba regresarme caminando porque no me alcanzaba para el bus. Me aprendí las calles de Los Ángeles no con mapas, sino con los pies. Sabía qué avenidas eran seguras, dónde podía esperar sin que me molestaran, qué tiendas me dejaban usar el baño sin hacer preguntas. Ganaba lo justo. Unas clientas me daban $30, otras 50. Muy pocas pasaban de eso, y yo vivía con lo mínimo. Recuerdo que compraba una bolsita de arroz, una de frijoles y una docena de huevos, y con eso vivía toda la semana. Arroz con huevo, frijoles con arroz, huevo con tortilla. No me quejaba. Nunca fui delicada para comer. Y si algún día me alcanzaba para comprar un jitomate o unas rajas enlatadas, me sentía como reina. El dinero lo mandaba casi todo. A veces me quedaba con $5 para mí, a veces con 3. No me importaba. Mi papá necesitaba medicinas para la presión. Mi hermano estaba por entrar a la prepa. Mi mamá decía que con lo que yo mandaba podía pagar el gas, el agua y todavía comprar algo de comida. Y eso me hacía sentir que valía la pena. Pero también me dolía, porque yo allá era invisible. La gente me saludaba porque necesitaban que limpiara. Los vecinos me miraban con cara de otra mojada más. Y yo solo quería trabajar. No pedía nada más, ni siquiera soñaba con tener papeles. Ya había perdido la esperanza de eso. Solo quería poder trabajar en paz y mandar lo que pudiera. Me acuerdo de una señora para la que limpié varios meses. Se llamaba Mrs. Dalton. Tenía una casa preciosa, de esas que parecen de revista. Y cada vez que terminaba de limpiar su cocina me decía, «Good job, girl». Yo no sabía si me lo decía en serio o por costumbre, pero esas palabras eran lo más parecido a un reconocimiento que recibía en toda la semana.
Nunca me preguntó cómo me llamaba. Dormía en un cuartito que me alquilaban en la casa de una familia salvadoreña. Era un cuarto sin ventanas, con una cama vieja y una mesita, pero tenía techo, tenía privacidad. Y cuando me sentía muy sola, me sentaba en el piso junto a la pared y me abrazaba las rodillas como cuando era niña, y pensaba en mi mamá. Ella me decía que un día iba a regresar con la frente en alto, que todo ese esfuerzo iba a valer la pena. Y yo lo creía. Me aferraba a eso como si fuera mi salvavidas. Había días buenos, no voy a mentir. Una clienta que te dejaba $5 de propina, una amiga que te compartía un tamal caliente, una llamada sorpresa de mi hermana diciéndome que mi hermano había ganado una beca gracias a sus buenas calificaciones. Esas cosas eran mi gasolina. Pero también había días donde no conseguía trabajo, días donde me gritaban en la calle, días donde me sentía como un mueble usado, como una sombra. Una vez me enfermé, nada grave, solo una fiebre fuerte y dolor de cuerpo, pero no tenía a quién pedir ayuda. No podía ir a un hospital, no tenía seguro, no tenía a nadie. Esa noche lloré como niña, no por el dolor físico, sino por el miedo. Miedo de que algo me pasara y nadie lo supiera. Miedo de que mi familia se enterara de mi muerte por una llamada de alguien que ni siquiera supiera decir mi nombre. Y a pesar de todo, seguí, porque una parte de mí ya se había acostumbrado al sacrificio, porque empecé a pensar que esa era mi vida, que eso me tocaba, que mi misión era trabajar, mandar dinero y aguantar. Y eso hice, por años. Nunca celebré un cumpleaños. Nunca fui a una fiesta. Nunca me permití comprarme ropa nueva, ni un pastel, ni un perfume. Todo era para los demás. Y sí, comía arroz con huevo, pero mandaba todo lo demás. Todo lo que yo no tenía, se lo daba a mi familia. Y no lo digo con orgullo, lo digo con el corazón estrujado, porque ahora, después de tanto tiempo, me doy cuenta de que también tenía derecho a vivir, a disfrutar, a tener aunque sea un poquito para mí. Pero en ese momento lo único que quería era que mi familia estuviera bien. Eso me bastaba, o al menos eso creía. No recuerdo el día exacto, solo sé que ya llevaba varios años allá, creo que unos 6 o 7. Ya había pasado mi primer Navidad sola, mi primer cumpleaños sin pastel, el primer día de las madres sin poder abrazarla. Ya me había resignado a que mi vida era eso: trabajar, mandar dinero y esperar. Esperar no sé qué, pero esperar. Un día, saliendo de limpiar una casa en Pasadena, tenía una llamada perdida en mi celular. Era de un número raro, de esos que no conoces y piensas que es alguien queriendo venderte algo. Pero algo me dijo que la devolviera. Era mi mamá. Mi mamá, con la voz quebrada, hablándome desde el teléfono de una vecina, porque en ese entonces ni celular tenía. Valen, ¿me oyes? Soy yo, mija. Yo apenas pude decir sí, porque sentí que la garganta se me cerró. Tenía meses sin oír su voz, años sin hablar más de 5 minutos con ella por teléfono. Y no sé por qué, pero ese día algo en su voz me asustó. No quiero asustarte, pero quiero que sepas algo. Tu papá no está bien. Me dijo que no era nada físico, que los doctores decían que estaba bien, que la presión controlada, que el corazón le funcionaba, pero que en las noches se le notaba algo distinto. Se despierta llorando. A veces ni cena. Solo se sienta afuera en la banquita y mira al cielo como esperando algo. Y luego me dijo esa frase que no se me ha borrado desde entonces. Anoche, sin que él supiera que yo lo estaba oyendo, lo escuché decir: ¿cuántos años más van a pasar sin verla? ¿Y si me muero mañana? ¿Y si ya no me reconoce? Ahí
ahí me quebré. Me senté en la banqueta con el mandil sucio todavía puesto y me puse a llorar como niña. La gente pasaba y me miraba raro, pero a mí no me importaba. Lloré por la culpa, por los años, por no haber estado. Lloré por él, por mi papá, que era duro como piedra cuando yo era niña. Mi papá que no era de abrazos ni de palabras dulces, pero que con una mirada me lo decía todo. Mi papá, que una vez me cargó hasta el hospital cuando me rompí el brazo, aunque él traía fiebre. Mi papá, que vendía sus herramientas cuando no alcanzaba para la comida. Él, el hombre más fuerte que conocí. Ahora, llorando por mí, y yo tan lejos, tan inútil, tan atrapada. Me sentí una mala hija. Sentí que lo había abandonado. Y sí, sé que me fui para ayudar. Sé que no fue por egoísmo, pero en ese momento todo eso no me sirvió de consuelo. Mi mamá trató de calmarme. Me dijo que no me sintiera mal, que ellos sabían que yo estaba luchando, que estaban orgullosos de mí. Pero lo que más me dolió fue lo que me dijo al final. Tu papá sueña que tocas la puerta y entras como si nada. Dice que solo quiere oír tu voz sin teléfono de por medio. Solo quiere abrazarte una vez más antes de que Dios se lo lleve. Esa noche no dormí, no comí, no pude trabajar al día siguiente. Me encerré en el cuartito, abracé una sudadera vieja y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y ahí me cayó una verdad que me dolió más que cualquier cosa. Mi papá estaba envejeciendo y yo me lo estaba perdiendo. Me había perdido sus cumpleaños, sus arrugas nuevas, sus bromas, su cansancio. Me había perdido verlo pasar de ser un hombre fuerte a ser un viejito que solo quería ver a su hija. Me pregunté 1000 veces si debía regresarme, pero no podía. No tenía papeles. Si salía, ya no podía volver. Y yo tenía miedo. Miedo de regresar y no poder seguir ayudando. Miedo de volver a la pobreza. Miedo de fallarle a los que esperaban que yo siguiera mandando dinero. Y ahí empecé a guardar una rabia que no sabía que tenía. Rabia conmigo misma. Rabia con el sistema. Rabia con ese país que me tenía atrapada. Rabia con el tiempo. Porque el tiempo allá pasa rápido, pero duele lento. Y yo solo quería abrazarlo. Solo quería volver a oler su camisa vieja. Sentir su mano áspera en mi cabeza como cuando me decía: tú eres fuerte, mi niña. Tú puedes con todo. Después de esa llamada, nada fue igual. Cada vez que limpiaba una casa, pensaba en él, en si estaría comiendo bien, en si todavía me recordaba con cariño, en si me culpaba por haberme ido. Me volví más callada, más cerrada, más nostálgica. Empecé a ver videos de Cancún en YouTube, a escuchar canciones viejas que ponía mi papá en su radio, a ver fotos viejas una y otra vez, como buscando pedazos de él en cada esquina. Y, por dentro, empecé a preguntarme algo que nunca me había permitido pensar. ¿Y si ya fue suficiente? ¿Y si mi lugar ya no está aquí? ¿Y si estoy dejando que mi vida se me escape mientras espero un momento perfecto que nunca llega? No tomé ninguna decisión ese día, no cambié nada, pero esa llamada fue la primera grieta, la primera señal de que algo dentro de mí ya no estaba bien, de que algo tenía que cambiar. Y aunque tardé años en hacerlo, esa fue la llamada que empezó todo. A pesar de todo, después de esa llamada, la vida siguió. Porque allá en Estados Unidos, si no te mueves, te quedas atrás. Y una mujer sola, sin papeles, sin familia cerca, no puede darse el lujo de parar. No importa si tienes el corazón roto o si amaneciste con el alma hecha pedazos. Allá tienes que seguir. Y eso hice. Seguí, con el teléfono lleno de fotos viejas
y el pecho lleno de nostalgia. Pero seguí. Con el paso del tiempo me fui acomodando. Ya no vivía en un cuartito prestado. Compartía un departamento con otras 2 mujeres, también mexicanas, también luchonas como yo. Una de ellas, la Licha, se volvió como una hermana para mí. Nos cuidábamos la una a la otra. Si una no tenía para pagar la renta, la otra ponía un poco más. Si alguna se enfermaba, la otra hacía caldito. Y así, poquito a poco, armamos algo parecido a una familia. Ya no trabajaba solo en casas particulares. Una señora a la que le limpiaba me recomendó con una agencia de cuidado de personas mayores. Fue así como empecé a trabajar como cuidadora, y aunque al principio no sabía nada de eso, aprendí rápido. Los abuelitos que cuidaba me trataban bien. Me pedían que les leyera, que les hiciera sopita, que les cantara, y yo les daba todo el cariño que traía guardado, porque aunque no eran mis abuelos, sentía que necesitaban amor, y yo necesitaba darlo. Con algunos me encariñé mucho. Uno de ellos, el señor Albert, me decía mi sunshine. Cada mañana, cuando llegaba, me tomaba de la mano y me decía: «Gracias por cuidarme, Valentina. Eres un ángel». Eso me hacía sentir vista, como si por fin alguien notara que yo existía. Y aunque todavía ganaba poco, el dinero me alcanzaba mejor. Seguía mandando a México, sí, pero también empecé a permitirme algunas cositas: un suéter nuevo, un perfume chiquito, una comidita caliente en el restaurante chino de la esquina. Y eso era mucho para mí. Aprendí inglés a mi manera, escuchando a los abuelitos, viendo la tele con subtítulos, preguntando palabras a las compañeras. Nunca fui a la escuela, nunca tuve un diploma, pero podía entender lo básico, y eso me daba un poco de seguridad. Pasaron los años y, sin darme cuenta, ya tenía 40. 40 años y todavía sin papeles. 40 años y con más tiempo en Estados Unidos que en mi propio país. Y aunque me dolía, también me sentía orgullosa, porque lo que había logrado, lo logré sola, sin atajos, sin ayudas grandes, sin hacerle mal a nadie. Conocí gente buena, compañeras de trabajo que se volvieron familia, doñitas que me regalaban comida, vecinos que me saludaban con respeto. Y también conocí gente mala, patrones abusivos, personas que se aprovechaban, hombres que solo querían sacar provecho, vecinas que hablaban mal a tus espaldas. Pero uno aprende a filtrar, a saber con quién sí, con quién no, a protegerse. En todo ese tiempo nunca me casé. Tuve un par de novios, si se les puede llamar así. Uno me quería mucho, pero era muy borracho. Otro decía que quería casarse conmigo para arreglarme los papeles, pero quería controlarme hasta la respiración. Y no. Yo ya había pasado demasiado para que alguien me hiciera sentir menos, así que me quedé sola. Pero no triste, porque encontré una paz que nunca tuve antes, una rutina que, aunque simple, me hacía sentir estable. Me levantaba temprano, preparaba mi lonche, iba a cuidar a los abuelitos, regresaba, veía la tele un rato, llamaba a mi hermana los domingos, mandaba dinero cada mes, y así pasaban los años. Me volví parte de la comunidad. La señora del mercado latino me conocía por mi nombre. Los niños del edificio me decían Valen la buena. Yo era esa mujer que siempre sonreía, que ayudaba, que estaba ahí cuando alguien lo necesitaba. Y sí, no tenía papeles, pero logré hacerme de una vida sencilla, calladita, pero mía. A veces me paraba frente al espejo y me decía: Valentina, tú no serás ciudadana, pero ya hiciste más que muchos que nacieron aquí. Y eso me sostenía, eso me daba fuerza. Pero muy dentro, muy dentro,
Había algo que faltaba, porque por más que yo dijera que estaba bien, por más que tuviera amigas, trabajo, techo, comida, mi corazón seguía dividido. Una parte estaba allá, en Los Ángeles, y la otra seguía en Cancún, en esa banquita frente a la casa, donde mi papá se sentaba cada tarde a mirar el cielo. Lo más duro no fue el frío, ni las madrugadas, ni los pies hinchados después de estar todo el día de pie. Lo más duro fue el silencio. Ese silencio que se va metiendo despacito, sin hacer ruido, hasta que un día te das cuenta de que ya no sabes qué voz tenían tus hermanos. Yo hablaba con mi mamá de vez en cuando, con Leti, mi hermana, un poquito más. Pero con el resto, con mis otros hermanos, era como si viviéramos en planetas diferentes, y no porque no me quisieran, sino porque la vida nos fue separando, porque a veces, cuando pasa mucho tiempo sin ver a alguien, el cariño sigue, pero las palabras se acaban. Al principio me llamaban más, me mandaban fotos, me contaban cosas. Yo sabía los nombres de mis sobrinos, las fechas de sus cumpleaños. Sabía si mi papá tenía tos o si mi mamá se había caído, pero con los años eso se fue apagando. Yo me justificaba, decía que todos estaban ocupados, que allá tampoco era fácil, pero en el fondo me dolía. Recuerdo un diciembre. Me levanté temprano para llamar a casa. Había comprado una tarjeta de esas prepagadas que se usaban antes para llamadas internacionales. Marqué con ilusión. Quería decirles feliz Navidad, aunque fuera solo eso, pero nadie contestó. Llamé 3 veces en el día, y nada. Me fui a trabajar ese 24 de diciembre. Limpié una casa enorme en Beverly Hills. Tenían una mesa puesta con pavo, vino, regalos, luces, todo tan bonito, tan perfecto, y yo ahí, limpiando el baño de visitas con los ojos rojos por dentro, pensando en la casa de mi mamá, en los tamales, en las risas, en las canciones viejas que ponía mi papá en su grabadora. Ese día entendí que había empezado a convertirme en una desconocida para mi propia familia. A veces pasaban meses sin que supiera nada de ellos. Un día, mi hermana me escribió por Facebook. Me dijo que mi primo Tomás había muerto. Ni siquiera sabía que estaba enfermo. Ni siquiera sabía que seguía en Cancún. Me sentí una extraña. Y ese sentimiento se me fue pegando al cuerpo. Empecé a tener miedo de llamar. Miedo de no saber qué decir. Miedo de sentirme de más. Miedo de escuchar una voz que ya no me reconociera. Porque así es esto. Cuando pasas tanto tiempo lejos, empiezas a creer que ya no perteneces ni allá ni acá. Eres como un fantasma, alguien que existe solo en recuerdos. Mis sobrinos crecieron sin conocerme. Para ellos yo era la tía Valen que está en el norte, una figura borrosa, un nombre que aparece en las llamadas, pero no en las fiestas, que manda dinero, pero no abrazos. Y yo también empecé a cerrarme, a no contar nada, a no decir si me sentía sola o si tenía miedo, porque no quería preocuparlos, porque ya ni sabía si me escuchaban con atención o solo por compromiso. Un día mi mamá me dijo: «No te enojes, mija, pero ya no sabemos bien qué contarte. Parece que vivimos mundos distintos». Esa frase me caló hondo, porque era verdad. Ellos allá, en su ritmo, en sus luchas, en sus fiestas, en sus vidas. Y yo acá, en la rutina del trabajo, las calles frías, el idioma prestado, la comida sin sabor. Había cosas que no podían entender. Y había cosas que yo ya no sabía cómo explicar. Así que dejamos de hablar tanto. Y cuando hablábamos, era como marcar un guión. «¿Cómo estás, mija?» «Bien, mamá, trabajando. ¿Y ustedes?» «Aquí andamos, ya sabes». Y luego el silencio. Un silencio que dolía más que cualquier regaño.
porque ese silencio era señal de distancia, de esa distancia que ya no se mide en kilómetros, sino en emociones. Hubo un día que me marcó mucho. Estaba viendo una película en la tele, una historia de una mujer que regresaba a casa después de muchos años, y cuando llegaba, su madre ya no la reconocía por el Alzheimer. Yo me puse a llorar como loca. Pensé en mi mamá, pensé en mi papá. ¿Y si un día volvía y ya no me reconocían? ¿Y si esperaban otra Valentina? ¿Y si ya me habían enterrado en su mente como alguien que se fue y no regresó? Sentí tanto miedo, un miedo raro, profundo, como si el tiempo me estuviera ganando, y empecé a tener pesadillas. Soñaba que regresaba a la casa y todo estaba vacío, que tocaba la puerta y nadie abría, que caminaba por Cancún y nadie me reconocía, y entonces me hacía la fuerte. Decía, no pasa nada, Valen, así es la vida. Pero no, no era normal vivir así. No era normal que tu familia se convirtiera en un recuerdo borroso. Y sin embargo, me acostumbré, porque uno se acostumbra a todo, incluso al silencio, incluso a no recibir llamadas en tu cumpleaños, a no saber si tu papá está bien, a no oír la risa de tus hermanos, a no saber si todavía te quieren igual. Y todo eso te va dejando huecos, huecos que nadie ve. Huecos que llenas con trabajo, con televisión, con pensamientos, pero están ahí, siempre. Fue un martes. Lo recuerdo porque yo estaba limpiando el baño de una señora muy exigente, una de esas que te mira como si fueras parte del polvo. Ese día, mientras restregaba el azulejo con una esponja vieja, sentí que el teléfono vibraba en el bolsillo del mandil. Era Leti, mi hermana. No me llamaba a esa hora nunca, y cuando vi su nombre en la pantalla, supe que no era buena señal. Secándome las manos con el mandil, contesté rápido. ¿Qué pasó? Valen, me dijo con esa voz que ya me conocía, una voz que viene cuando se está conteniendo el llanto. Necesito que me escuches. Me apoyé contra la pared. Había algo en su tono, un temblor en las palabras. Papá dice que va a cruzar. ¿Cómo? Que va a ir a verte, que ya no aguanta, que no quiere morirse sin abrazarte. Ahí se me cayó la esponja al piso. ¿Está loco? Le dije casi gritando. Tiene 72 años, Leti. Ella suspiró y me respondió bajito, como si no quisiera que nadie más la oyera. Ya lo sé, yo también le dije, le supliqué que no lo hiciera, pero me respondió algo que me dejó sin palabras. Me quedé callada. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que lo que venía no iba a poder olvidarlo. Y entonces lo dijo. Llevo más de 30 años sin verla. ¿Tú sabes lo que es eso, Leti? 30 años sin tocar a mi hija. 30 años sin oír su voz sin teléfono de por medio. 30 años soñando con abrazarla. Si me muero mañana, me muero incompleto. Eso sí es una locura. No verla antes de morir, eso es la verdadera locura. Ahí se me doblaron las piernas. Me senté en el borde de la tina, sin importarme si estaba mojado. Me quedé mirando el piso, escuchando mi respiración entrecortada. Mi papá, el hombre más duro que conocí, el que nunca decía te quiero, pero lo demostraba con acciones. El que me enseñó a andar en bici, el que me llevó a la escuela en su vieja motoneta aunque lloviera. El que me compraba paletas de hielo cuando yo estaba triste y me decía, tú eres fuerte, Valen, tú vas a salir adelante. Ese hombre, ese viejito de manos ásperas, estaba dispuesto a cruzar la frontera, solo para abrazarme. No sabía si llorar o gritar, no sabía si sentirme feliz o morir de culpa, solo podía pensar en su rostro, en sus ojos, en su voz diciéndome que ya no podía más. Leti siguió hablando, pero yo ya no escuchaba. Mi mente se llenó de imágenes, de recuerdos.
Lo vi parado frente a la casa con su sombrero viejo. Lo vi sentado en la banquita donde solía tomar café al atardecer. Lo vi caminando lento, más encorvado que antes. Y me dolió el alma, porque me di cuenta de todo lo que me había perdido, de cómo el tiempo se lo había llevado, de cómo lo había dejado solo, sin querer, por buscar algo mejor. Y me invadió una angustia tan fuerte que no me dejó dormir esa noche. Cerraba los ojos y lo veía caminando por el desierto, deshidratado, débil. Lo veía siendo detenido por la migra, lo veía siendo maltratado, lo veía cayendo, y yo allá, encerrada en una ciudad ajena, con papeles prestados, con miedo de salir, con miedo de volver. Y si él se arriesgaba y no lo lograba, y si por mi culpa él, no podía permitir eso. Al día siguiente, le marqué a Leti. No va a cruzar. Valen. No va a cruzar, Leti. No voy a dejar que lo haga. Si él no puede venir, entonces yo me voy. Se hizo un silencio largo. ¿Estás segura? No tengo otra opción. No puedo vivir con eso. No puedo vivir sabiendo que él cruzó porque yo no tuve el valor de volver. Me temblaban las manos. Sentía que me estaba despegando de una vida que me había costado tanto construir. Pero en ese momento todo me pareció pequeño. Los años de trabajo, los muebles, los abuelitos que cuidaba, las clientas, todo. Nada valía más que ese hombre. Nada valía más que abrazarlo otra vez. Después de colgar, me quedé sentada por horas. No comí, no trabajé, solo pensaba. Pensaba en todo lo que iba a dejar atrás, en la incertidumbre de regresar a México sin nada, en el miedo de empezar de cero a los 52 años. Pero también pensaba en sus ojos, en sus manos, en su voz. Y pensé, si no lo hago ahora, nunca lo haré. Ese fue el momento exacto en que decidí que ya no podía seguir viviendo con el corazón partido. Y aunque no sabía cómo, ni cuándo, ni con qué dinero, sabía que tenía que volver, porque a veces la vida te grita fuerte, y si no escuchas, te arrepientes para siempre. Tomar la decisión fue una cosa, hacerla realidad fue otra. No fue como en las películas. No agarré una maleta y me fui en la madrugada con una canción de fondo. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de dudas, de noches sin dormir, de conversaciones incómodas. Pero sí, lo hice. Y no porque fuera valiente, sino porque ya no me quedaba alma. Vivía en un apartamentito modesto pero bonito. Tenía mis cosas, mis rutinas, mis clientas que confiaban en mí. Ya no era la muchacha que llegó sin saber hablar inglés. Era Miss Valentina, la señora responsable, puntual, respetuosa. Había construido algo, a mi manera, con esfuerzo, a pulso. Una vida chiquita, sí, pero mía. Y aún así, me sentía vacía, porque esa vida estaba hecha de renuncias, de silencios, de fotos viejas, de abrazos imaginados. Así que empecé por lo básico. Hablé con mis clientas, les dije que iba a regresar a México, que lo agradecía todo, pero que ya era momento. Una de ellas, la señora Rachel, me abrazó con fuerza. Me dijo, «Vas a estar bien, Valentina. Eres más fuerte de lo que crees». Me dejó una tarjeta con dinero dentro y yo lloré. Lloré porque no sabía cómo despedirme, porque aunque muchas veces me sentí invisible en este país, también encontré gente buena, personas que no me conocían, pero que me trataron con cariño. Después hablé con Licha, mi compañera de casa. Le conté todo. Se me quedó viendo con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, «Te voy a extrañar como no tienes idea, pero estás haciendo lo correcto».
Pasé noches enteras mirando mis cosas, mis tazas, mis sábanas, mi radio, mis zapatos. Cada cosa tenía una historia, un esfuerzo detrás, una parte de mí. Vendí algunas cosas, regalé otras, me quedé con lo esencial, una maleta, una caja con fotos, mi rosario. Fui a despedirme de los abuelitos que cuidaba. Uno de ellos, el señor Ben, me apretó la mano y me dijo: Valentina, nadie me trató con tanta ternura como tú. Gracias. Y yo, tragándome las lágrimas, solo le dije: gracias a usted por dejarme quererlo. Todo era despedida, todo era cerrar ciclos. Y en el fondo, también era soltar el miedo, porque sí tenía miedo, mucho. No sabía cómo iba a ser regresar, no sabía si iba a tener dónde vivir, no sabía si mi papá iba a estar fuerte para abrazarme, no sabía si iba a encontrar trabajo, si iba a encajar. Pero había algo más fuerte que el miedo, la certeza de que no podía seguir viviendo con la garganta cerrada y el corazón dividido. El día que me subí al avión, sentí todo: culpa, ansiedad, esperanza, dolor y una sensación rara de estar rompiendo una cadena. No dormí nada durante el vuelo. Me la pasé viendo por la ventana, aunque no se viera nada. Pensaba en mi niñez, en el patio de tierra, en el olor de la ropa limpia que colgaba a mi mamá, en la voz de mi papá diciéndome que no tuviera miedo, y cuando el avión aterrizó en Cancún, se me salió el alma. Era como si todo mi cuerpo supiera que estaba de vuelta, como si el aire, el calor, el ruido me reconocieran. Ahí estaba, después de 32 años, con arrugas nuevas, con canas, con cicatrices invisibles, pero con una parte de mí que volvía a respirar. Cuando salí del aeropuerto, lo vi. Estaba ahí, parado, más viejito de lo que recordaba, más encorvado, pero con los mismos ojos. Nos miramos por unos segundos y luego corrí como si tuviera 15 años otra vez. Corrí con la maleta rodando detrás, con la gente mirando, sin importarme nada, y lo abracé. Lo abracé como si quisiera quedarme a vivir en su pecho, como si ese abrazo pudiera devolverme los años perdidos. Él me apretó con fuerza y me dijo con la voz temblorosa: ya estás aquí, mija, ya estás aquí. Lloramos frente a todos, sin vergüenza, sin explicaciones, porque a veces no se necesitan palabras, solo un abrazo. Ese abrazo valía más que todo lo que había construido allá. Valía más que cualquier dólar, más que cualquier rutina. Ahí entendí algo muy simple, pero muy profundo. Yo tenía una vida armada, sí, pero ya no tenía alma. Y al volver, recuperé eso, mi alma, mi raíz, mi gente. Dicen que hay abrazos que curan, y yo puedo decir, sin dudarlo, que ese abrazo me devolvió la vida. Cuando lo vi en el aeropuerto, supe que el tiempo no había pasado en vano. Mi papá estaba más delgado, más encorvado, con la piel arrugada como papel antiguo, pero sus ojos, esos eran los mismos, ojos llenos de amor, ojos de papá. Yo venía cargada de años, años de silencios, de sacrificios, de llamadas con prisa, de navidades ausentes. Y él venía cargado de ausencias también, de esperarme, de imaginarme, de contar los días. Cuando lo abracé, sentí que todo se desmoronaba por dentro. Sus brazos temblaban, no por debilidad física, era otra cosa. Temblaba como quien abraza un sueño, como quien no sabe si lo que está sintiendo es verdad o un recuerdo. Yo me pegué a su pecho como cuando era niña. Sentí su olor, ese olor a jabón de barra, a sudor limpio, a campo, un olor que no había vuelto a sentir en 32 años. Y ahí, sin decir nada, supe que había tomado la mejor decisión de mi vida.
Nos quedamos así, en silencio, con la gente pasando a nuestro alrededor. Algunos nos miraban, otros seguían su camino, pero para mí no había nada más que ese momento. Después de un rato, él me tomó la cara con sus manos ásperas y me dijo bajito: «Ya estás aquí, ya no me muero con esa espina». Y eso me rompió el alma, porque entendí lo que había cargado todos esos años. El miedo de morir sin verme, la angustia de no saber cómo estaba, la tristeza de ver pasar los días sin mi presencia. Me llevó a casa en un taxi que rentó especialmente para mí. Era la primera vez que usaba uno en años. Me dijo: «Hoy es un día especial, no vamos a tomar combi». Y yo me reí, una risa que venía desde muy adentro, una risa que no había salido en mucho tiempo. En el camino me fue contando cositas, que la señora Rosa ya no vendía empanadas, que el hijo del don Pedro se fue también al norte, que la plaza del pueblo ya tenía bancas nuevas, pero también me habló de él, de sus achaques, de sus noches de insomnio, de cómo se sentaba cada tarde a ver si algún día yo llegaba, y yo lo escuchaba con el corazón en la mano. Me sentía una mezcla rara de hija, extranjera y niña, como si todo lo vivido allá quedara lejos, como si apenas estaba empezando otra vez. Cuando llegamos a casa, sentí un nudo en la garganta. La fachada era diferente, pero la esencia era la misma. La reja de metal, la planta de bugambilia en la entrada, el olor a frijoles hirviendo. Mi mamá salió llorando. Me abrazó con un grito ahogado. Me besó la cara como si fuera una niña de 5 años. Me apretó las manos. Me tocaba el pelo. «Mi reina, mi niña, estás aquí, estás aquí». Y yo no podía dejar de llorar, no de tristeza, sino de ese tipo de emoción que solo entiendes cuando vuelves a casa después de haber estado tan lejos de ti misma. Los vecinos fueron llegando poco a poco. Algunos me reconocieron de las fotos, otros solo dijeron: «¿Eres la hija que estaba en el norte?». Y yo decía sí, con una sonrisa tímida, con el alma todavía en shock. Mis hermanos llegaron en la noche. Leti fue la primera, como siempre. Nos abrazamos largo, en silencio. «Sabía que ibas a volver», me dijo. «Solo era cuestión de tiempo». Y yo no supe qué contestar, porque aunque lo deseaba desde hacía años, nunca pensé que de verdad lo iba a hacer. Esa noche dormí en mi cama, en la de cuando era niña, con un colchón nuevo, sí, pero con las mismas paredes, con los mismos ruidos de los perros afuera, del ventilador que hace un ruidito raro. Y dormí como no dormía desde hacía décadas. Me sentí segura, completa, en paz. Los días que siguieron fueron una mezcla de memorias y nuevas costumbres. Mi papá me llevaba al mercado, me mostraba con orgullo: «Ella es mi hija, la que estaba allá». Yo lo ayudaba a regar las plantas, a pelar frutas, a contar historias, y cada vez que me tocaba la mano, sentía ese temblor que no era debilidad, era emoción, era amor. Un día, mientras tomábamos café afuera, me dijo: «¿Sabes? Cuando eras chiquita soñaba con verte estudiar, tener tu casa, tu familia, y cuando te fuiste me dio miedo. Pensé que ya no ibas a volver». Yo le apreté la mano y le dije: «Papá, tardé, pero aquí estoy». Nos quedamos mirando el cielo, ese cielo azul intenso que tanto extrañé, ese cielo que me recordó quién era, de dónde venía, y entendí que no importa cuánto hayas construido lejos, hay cosas que solo se recuperan cuando regresas. Ese reencuentro me devolvió partes de mí que pensé que ya no existían. Me recordó que no soy solo una mujer que trabajó toda la vida para sobrevivir. Soy una hija, soy una hermana, soy parte de algo más grande que cualquier frontera.
Y aunque el tiempo no se recupera, el amor, cuando es verdadero, espera. Mi papá temblaba cuando me abrazó, y yo todavía tiemblo cuando lo recuerdo. Ahora que estoy de vuelta, que me siento otra vez en la mesa con mi mamá a pelar cebollas, que camino con mi papá al mercado aunque le duelan las rodillas. Ahora que escucho el canto de los pájaros al amanecer, que huelo el pan recién hecho de la vecina, que me cruzo con mi maestra de primaria en la esquina y me dice, ya era hora de volver. Ahora puedo decirlo con el corazón tranquilo. Valió la pena regresar. No sé cuántas personas allá en el norte están viviendo lo mismo que yo viví. Personas que se fueron por amor a su familia y con los años se quedaron sin familia cerca. Personas que creyeron que el sacrificio era temporal y se volvió permanente. Personas que llevan décadas mandando dinero, pero no han mandado un abrazo. Y yo no vengo a decir que está bien y que está mal. No soy quien. Cada quien hace lo que puede, como puede. Y cada historia tiene sus razones. Pero sí quiero decir algo. Con toda la humildad, con todo lo que viví en el cuerpo, con toda la experiencia que da el dolor, no dejes que el tiempo te gane, porque el tiempo no se recupera. El dinero va y viene, el trabajo siempre se encuentra, pero un papá que espera, una mamá que se duerme abrazando una foto, un hermano que ya no sabe cómo eres de adulta, eso no se reemplaza. Yo creí que estaba haciendo lo correcto y lo hice con todo el corazón. No me arrepiento de haber trabajado, de haberme partido el alma para ayudar desde allá, pero sí me arrepiento de haber esperado tanto para volver. El corazón me lo decía desde hace años, pero una se hace la sorda. Una dice, no es el momento, mejor el año que viene, cuando tenga más ahorrado, cuando los papeles salgan, cuando se calme todo. Y mientras tanto, los papás envejecen, los hermanos hacen su vida, los sobrinos crecen sin conocerte, y tú te vas apagando por dentro sin darte cuenta. A veces el corazón sabe lo que el cuerpo no se atreve, y eso me pasó a mí. Mi cuerpo seguía allá en Estados Unidos, lavando baños, cocinando para otros, cuidando a abuelitos que no eran míos, pero mi corazón ya no estaba. Mi corazón ya se había regresado, ya estaba aquí, en Cancún, en la banquita de casa, en las manos temblorosas de mi papá, en las conversaciones lentas con mi mamá mientras cae la tarde. Yo no soy nadie famosa. No tengo estudios, no tengo grandes logros que mostrar, pero tengo una historia. Una historia que sé que no es solo mía, que se parece a la de miles, millones de mujeres latinas que se fueron por amor y que un día se dan cuenta de que también merecen recibirlo. Por eso hoy decidí contarla, porque sé que allá afuera hay alguien que la necesita oír, alguien que también se quedó con las ganas de volver, alguien que tiene pesadillas con abrazos que no ha dado, alguien que siente que ya no pertenece ni aquí ni allá. Y si tú eres esa persona, quiero decirte esto, de corazón a corazón, tú también puedes volver. No importa si pasaron 5, 10 o 30 años. Mientras haya alguien que te espere, mientras haya amor, nunca es tarde. Y si ya no te espera nadie, igual puedes volver a ti, volver a tu tierra, a tu esencia, a tus raíces, volver para sanar. Yo volví con miedo, pero volví, y ese miedo se transformó en paz. Ahora, cada mañana, cuando abro los ojos y escucho la voz de mi mamá llamándome para desayunar, doy gracias. Cuando veo a mi papá dormido en su silla con el abanico prendido, doy gracias. Cuando me cruzo con la vecina y me dice, Valen, qué bueno que ya no estás allá.
Doy gracias y sé que no tengo lo que tenía ya. No tengo un sueldo en dólares. No tengo seguro médico. No tengo las comodidades que tuve en esos años. Pero tengo lo que nunca tuve allá: presencia, cercanía, paz. Y eso no se compra. Así que, si llegaste hasta aquí escuchándome, si esta historia te tocó, aunque sea un poquito, te invito a que reflexiones, a que mires tu corazón, a que no ignores esa vocecita que te dice que ya es hora de volver. Y si ya pasaste por algo parecido, quiero saber tu historia. Déjame un comentario. Cuéntame desde dónde me estás escuchando. Dime si tú también estuviste lejos de tu familia. Dime si también hubo un abrazo que cambió tu vida. Porque a veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solas. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme. Y si quieres seguir escuchando más historias de mujeres como yo, de inmigrantes, de luchonas, de madres, hijas, hermanas que dejaron todo por amor, suscríbete a este canal. Aquí vas a encontrar un pedacito de ti.